Hermanos, estamos hablando de la encarnación del Señor. El Verbo se hizo carne, es el tema que hemos estado hablando durante las últimas semanas en el contexto del ambiente navideño de estas fechas que, como yo ya te dije, me parece a mí que no hay estrictamente hablando o bíblicamente hablando, no hay nada que festejar el 25 de diciembre en el sentido de que Jesús no nació en esa fecha. Ya vimos los dos capítulos de Mateo donde hablan precisamente de su encarnación y de su nacimiento, pero como yo estoy convencido de que la encarnación de Jesús va mucho más allá de que Él haya nacido en un pesebre de Belén, quiero que vayamos más allá y demos un paso adelante a la encarnación y vayamos más allá de Belén. Amén. Vamos a leer, solo para introducirnos, el capítulo 3, quiero leer 2 versículos de Mateo 3, vamos a estar leyendo todo el capítulo 3, pero quisiera leer 2 versículos y de ahí partir. Capítulo 3, versículo 1 y versículo 2. En aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Solo eso. En el nombre de Jesús, Padre, bendice tu palabra y ayúdanos en esta hora, Espíritu Santo. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos, que Dios les bendiga y nos ayude en esta hora. Ya establecimos que Mateo, hermano, está muy interesado en insistir o en aclarar que Jesucristo es el que vino a cumplir todas las profecías del Antiguo Testamento en relación precisamente al león cordero. Si hay alguien, hermano, que habla con una insistencia constante del león cordero, de quien cantamos ahorita en este último canto, ese es Mateo. Porque Mateo va a demostrar cómo Jesucristo vino a cumplir las profecías acerca de un Mesías que tenía que morir, pero también Él es el que con más insistencia va a hablar de que Él es el que vino a cumplir todas las profecías acerca de un rey, el rey prometido a la descendencia de David. De alguna manera, Mateo, cuando nosotros leemos el libro, todo el Evangelio de Mateo, podemos entender quizá a Juan, el otro apóstol, cuando escribe Apocalipsis y le es dicho a Juan: ven, te voy a mostrar al león de la tribu de Judá. Y cuando Juan va y le muestran, dice: y yo vi un cordero como inmolado. Entonces, hermano, como que pareciera extraño que le prometen que va a haber un león, que él va a mirar a un león, y todos sabemos lo imponente que es un león, lo majestuoso que es un león, lo impactante que es ver un león, solo verlo, ya no digamos escucharlo. Pero resulta que mira y ve un cordero, y un cordero como inmolado, es decir, sacrificado, sangriento. Eso que Juan vio, Mateo nos lo describe con detalle. El león cordero o el león poderoso que muere como un cordero. Así que si tú quieres conocer de cerca al león cordero, te recomiendo leer todos los evangelios, de manera muy particular el evangelio de Mateo. Pero los 2 primeros pasajes, Mateo está decidido a darnos a entender que toda la obra maravillosa de este rey del que Mateo va a hablar, es necesario establecer algo primero. El rey se hizo carne. El Dios de los cielos, el rey del universo, se hizo carne. Es una realidad que Él se hizo carne. No estamos hablando de una manifestación mística, no estamos hablando de una manifestación espiritual. Aunque Dios es espíritu, es muy relevante entender que Él se hizo carne, se hizo como nosotros. Y para entender que Él se hizo carne de una manera igual a nosotros, es decir, nació de una mujer, fue un bebé,
creció como un niño y se convirtió en un hombre. Entonces, para Pablo es muy importante, para Mateo es muy importante establecer que es una realidad la encarnación de Dios. No es un mito, no es una leyenda, no es una imaginación, es una realidad. Mateo quiere establecer la autenticidad histórica del rey prometido en las Escrituras. ¿Sabes por qué esto es importante, hermano? Porque esto hace diferente a Jesús de todas las divinidades legendarias. Porque no hay ninguna evidencia y no hay ningún testimonio de que algún otro Dios adorado en el mundo se haya hecho hombre. Zeus es una leyenda. Muchos hermanos en la historia han tratado de desestimar y de negar el nacimiento o la encarnación de Jesús, su historicidad. Obviamente hoy, hermano, hay tantas evidencias históricas de que Jesús existió, ya no lo pueden negar, hermano, tan fácilmente porque hay tantas evidencias. Ahora tratan de desestimarlo, ¿verdad? Tratan de decir que, no sé, solamente fue un profeta o solamente fue un iniciado o solamente fue una buena persona, porque no pueden negar que él genuinamente existió. Pero Mateo por eso sabía que era importante eso, porque muchos iban a negar su veracidad. Pero ahora, una vez que él ya estableció que él nació, y el libro de Lucas nos da más detalles para los que quieren más detalles acerca del nacimiento de Jesús. Ahora, ¿para qué nació? ¿Cuál es la razón de que él haya tomado un cuerpo? ¿Cuál? Solamente que se cante campana sobre campana y los peces en el río. ¿Solo para eso nació Jesús? Para que en estas fechas la gente diga paz y generosidad y bondad y todas esas cosas, hermano. Que no digo que sean malas en sí mismas, hermano, pero por Dios. La palabra dice que nuestras obras de justicia son trapos de inmundicia. Que nuestras bondades y nuestras buenas intenciones son trapos de inmundicia si esas bondades no son dirigidas por Jesucristo y por su Espíritu Santo hacia Él. Porque, hermano, aún nuestras bondades dirigidas hacia el hombre mismo, si no está Dios, solamente son humanismo. No glorifica a Dios, llena el ego del ser humano, nada más. ¿Para qué se hizo carne Jesús? ¿Para qué Mateo pone claro que Él se hizo carne? Y nos habla de todo lo que ya miramos. Se hizo carne para que sea adorado como rey. Así que ahora en el capítulo 3, Mateo nos va a decir, bueno, ya sabemos que nació el rey. Ya sabemos que se hizo carne el rey. Ya sabemos que se hizo carne para ser adorado como rey. Ya sabemos que va a tener enemigos porque Él es el rey y el mundo no tolera a este rey porque el mundo quiere gobernarse a sí mismo sin la presencia de este rey. Pero si Él es el rey, entonces Él tiene que comenzar a ser manifestado, predicado, para que su reino se establezca. Así que lo primero o lo segundo que hace Mateo, después de dejar claro que Él es el rey prometido en las profecías, que Él es el rey encarnado, el Dios hecho carne, que ese rey encarnado nació para ser adorado, aunque va a ser perseguido, aunque va a ser rechazado por muchos, ahora es tiempo de que este rey sea predicado. Y para ser predicado, como todo rey, tiene que tener heraldos. Y esos heraldos eran aquellos que eran enviados antes de que el rey llegara a los lugares donde había conquistado o donde iba a conquistar. Hermano, cuando los reyes en los tiempos antiguos estaban en ese auge de expandir sus imperios, los reyes mandaban heraldos
primeramente a las ciudades que iban a conquistar y les decían a los poblados: hey, viene el rey. Y el rey dice que abran las murallas, que se entreguen de manera voluntaria, porque él ha decidido tomar esta ciudad para él. Si ustedes abren sus ciudades abiertamente, entonces el rey tendrá compasión y les perdonará. Pero si ustedes se resisten, entonces serán aniquilados. Y el que iba por delante a dar esa noticia era un heraldo, ¿verdad? Entonces el heraldo en primera instancia iba a anunciar que el rey iba a entrar. Va a entrar de la forma en que tú quieras, va a entrar. Sea que aceptes que él entre en paz, o sea que tú lo rechaces y entonces destruya y asole la ciudad, pero el rey va a entrar. Eso es lo que iba diciendo un heraldo. Ahora, una vez que las ciudades eran conquistadas y eran parte de su dominio, entonces el rey también mandaba un heraldo a anunciar y decir: el rey conquistador, el rey vencedor ya está aquí. Prepárense, adórenlo, exáltenlo, preparen sus ofrendas, preparen sus corazones, preparen sus arpas, preparen sus danzas, porque el rey está por venir. De alguna manera, hermano, el primer heraldo fue enviado y se llamó Juan Bautista, o Juan el Bautista. Y este primer heraldo vino con este mensaje: el rey ya está aquí, ya se encarnó, ya tomó cuerpo y está listo a manifestarse. Y el mensaje de Juan, ahorita vamos a ver muchos detalles rápido de él, pero el mensaje de Juan fue: viene para conquistar. Y va a conquistar dependiendo de cómo tú lo aceptes, pero de que va a conquistar, va a conquistar. Y va a conquistar si tú abres tus puertas de tu vida, de tu corazón, para que entre y entonces reine con la paz que él quiere que tú tengas. O va a venir con azote y con juicio y con destrucción, pero de todos modos él va a conquistar. Ese fue el mensaje de Juan. Ahora, nos ha sido delegado el mensaje también de ser ahora nosotros la iglesia, el heraldo, que viene anunciando y dice: hey, Cristo viene, el rey viene. Los que ya son parte de su reino, prepárense, porque el rey viene pronto. Entonces, de alguna manera, hermano, nos toca a nosotros emular el mensaje de ser heraldos del Señor. Y aunque no lo creas, todavía nos toca ser heraldos que digan: pero el que no quiera, juicio y destrucción. Y a nosotros nos va a tocar decidir cómo queremos recibirlo. Pero quisiera yo ir rápidamente contigo a que viéramos algunos detalles del capítulo 3 y miremos a este rey que se encarnó. Si hubiera terminado el evangelio de Mateo en Mateo 2, o termina el evangelio de Lucas en Lucas capítulo 4, que son los dos evangelios que más nos dan detalles del nacimiento de Jesús, hermano, de nada hubiera valido. Ellos tenían que dejar claro: eso es tan solo el inicio, pero el Jesús de Belén no salva a nadie. El Jesús del pesebre no salva a nadie, a menos que permitamos que nuestro corazón se haga el entendimiento y se nos revele que el Verbo se hizo carne para una cosa. Aleluya, 10 puntos. Y lo dijo un niño: para salvarnos. Jesús no se hizo carne para que le celebremos su cumpleaños. Jesús no se hizo carne para que nos intercambiemos regalos. Jesús no se hizo carne para que nos demos un abrazo a las 12 de la noche. ¿Por qué a las 12 de la noche? Si no sabemos el día en que nació Jesús con exactitud, mucho menos sabemos la hora. Pero sí sabemos el día en que murió. Y asústate, sabemos hasta la hora en que murió.
a la hora sexta. ¿Por qué si sabemos el día y sabemos la hora exacta? Porque eso era lo relevante, saber que Jesús murió en Pascua, el día de la fiesta del sacrificio y el día de la liberación. Y a la hora en que termina exactamente o empieza el día, como tú lo quieras ver en términos del calendario judío. Porque en esa fecha exacta y en esa hora exacta fue el día en que la sangre preciosa del león cordero se derramó para que todo aquel que crea en él tenga vida eterna. Así que su encarnación no tiene sentido a menos que entendamos que murió. Amén. ¿Y cuál es el mensaje de su encarnación? A ver si puedo decirte esto con claridad. Dice la palabra, capítulo 3, versículo 4. Este Juan es aquel a quien se refirió el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Juan Bautista, hermano, es el ejemplo claro y preciso de aquel que ha recibido una transformación en su vida a causa de la encarnación. Juan Bautista, hermano, nos representa a nosotros. Juan Bautista, de alguna manera, es el representante de la iglesia que ha sido genuina, verdadera y poderosamente impactados por la encarnación. Porque una vez que Jesús es encarnado y adorado por los ángeles, se manifiesta Juan Bautista. Y cuando Juan Bautista se manifiesta predicando el reino de los cielos. Él no está hablando del niñito Jesús, él no está hablando del niño en el pesebre, él está hablando de un rey. A esto vino Jesús. Voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Hermano, no quiero tomarme mucho tiempo a hablar de los muchos detalles que hay en Juan el Bautista, porque me llevaría mucho tiempo. Pero valdría la pena que checaras toda la profecía de Isaías capítulo 40, de donde toma Mateo este fragmento, este pequeño fragmento, porque todo el capítulo 40 nos habla de la gloria del Mesías y cómo esa gloria del Mesías va a ser proclamada de manera anticipada antes de que este Mesías, Dios hecho carne, sea manifestado. Y dice entonces, y hermano, en esto coinciden los 4 evangelios. Pon atención aquí, hermano. Juan Bautista es un personaje muy importante. Es muy importante, hermano. De no serlo, no sería mencionado por los 4 evangelios. ¿Por qué los 4 evangelistas hablan de Juan Bautista? Porque es alguien muy importante. Tan importante que no podemos entender el evangelio, no pudiéramos entenderlo si no entendemos primero o no vemos primero el trabajo de Juan Bautista. Juan Bautista pone bases, Juan Bautista pone cimientos para lo que vendría después. Por eso es que ninguno de los 4 evangelistas deja de hacer mención de este profeta tan importante, el profeta más importante de toda la Biblia, según palabras del propio Señor Jesucristo. Ni Elías, ni Daniel, ni Isaías, hermano, ni siquiera Moisés, quien era tenido como profeta, es considerado el más grande. Según Jesucristo, el más grande profeta nacido de mujer se llamó Juan el Bautista. Entonces, hermanos, si Jesús mismo dice eso, hay que ponerle atención a este hombre, a su vida, a su ministerio, y entender qué tiene que ver con nosotros o qué mensaje tiene Dios para nosotros a través de este hombre, del cual ninguno de los 4 evangelistas dejan de hacer mención. Y para los 4 evangelistas, hermano, es muy relevante el mensaje y la personalidad de Juan el Bautista. Entonces, vamos a ver cuál es la relevancia de Juan el Bautista desde este punto de vista. Juan el Bautista, número 1, nos representa a nosotros. Y número 2, es el ejemplo perfecto de una vida impactada
por la encarnación de Jesús. Pero quiero que miremos hoy, primero Dios, si nos da el tiempo, vamos a ver 4 cosas. Número 1, vamos a ver la personalidad de Juan el Bautista. Número 2, quiero que hablemos del mensaje de Juan el Bautista. Número 3, vamos a hablar del impacto de Cristo en la vida de Juan el Bautista. Y vamos a terminar cómo respondió Juan Bautista a este impacto. Capítulo 4. Juan tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero a la cintura, y su comida eran langostas y miel silvestre. Ok. Primer punto que nos hace mención, su personalidad. ¿Cómo era su personalidad? La personalidad de Juan Bautista es muy interesante porque este es el primer detalle en el que se detienen, no nada más Mateo, también Lucas le dedica un rato, y si no me equivoco Marcos, a ver su personalidad, su forma de vestir, su forma de comer, la forma en que él vivía. ¿Será esto importante? ¿Por qué le dedican tiempo a sus ropas y a su dieta? Porque, hermano, la forma de vida dice mucho de cómo nosotros hemos sido impactados. La forma en que nosotros nos comportamos, la forma en que nosotros hablamos, la forma en que nosotros nos representamos o la forma en que las demás personas nos perciben, dice mucho de quién somos nosotros. Hay un mensaje en sí mismo. Sin meterme en muchos detalles, sin meterme en cuestiones de simbolismos, porque aquí nos podemos decir qué es un camello, qué significa un camello, qué es la miel, todo esto, no me quiero meter mucho en eso, solamente quiero que tú consideres que la forma en que él vestía nos habla de una manera práctica y además cómoda para la función y el lugar donde él se encontraba. Es decir, no era una persona que estaba tratando de demostrar absolutamente nada con su atuendo ni con su presencia. Sencillamente él estaba vistiendo de una manera cómoda y muy práctica, porque era un hombre que estaba teniendo en un lugar muy complicado, un lugar muy inaccesible, un lugar muy rústico si tú quieres. Desde ahí estaba predicando. Él no estaba tratando de impresionar absolutamente a nadie con su manera de vestir. Sencillamente estaba diciendo: soy una persona sencilla y práctica. Yo creo, hermano, que el evangelio debe ser sencillo y práctico. Y nosotros debemos de buscar que el Espíritu Santo nos ayude para que podamos transmitir esa imagen de un evangelio sencillo y práctico. A veces hacemos el evangelio demasiado complicado. A veces queremos demostrar que el evangelio es un asunto muy místico, un asunto para eruditos o para sabios, y el evangelio es práctico y sencillo. Así que él no tenía que demostrar absolutamente nada a nadie. Y como no tenía que demostrar absolutamente nada a nadie, ni quedar bien absolutamente con nadie, él vestía de la manera que le parecía más cómoda y más práctica para el lugar donde él estaba o había sido encomendado. Recuerden, hermano, que Juan Bautista era descendiente de sacerdotes. Así que por derecho o por linaje, él podía estar en el templo o estar considerado dentro de los levitas que entraran a ministrar al templo, como entró su padre Zacarías. Sin embargo, él renuncia a todo eso porque se dio cuenta, hermano, del artificio que había en la religión y que no reflejaba la santidad verdadera de Dios. Por eso quizá, hermano, es importante ver la vestimenta y la dieta de Juan, porque lo que nos está diciendo Mateo, junto con los demás evangelistas que ponen atención en eso, quizá es una voz que después iba a hacer eco en Pablo, cuando Pablo escribe el reino de los cielos. Recuerda que Juan Bautista vino hablando del reino de los cielos, es el centro de su mensaje, es el centro de su predicación, que sería después, hermano, el eje rector de toda la enseñanza de Jesucristo en los evangelios. Pero ¿qué dice Mateo? El reino de los cielos no es comida ni bebida, no es comida ni bebida. Quizá por eso es importante enfatizar en cómo se vestía Juan. El reino de los cielos no tiene nada que ver con cómo vestimos o qué nos ponemos o qué comemos o qué no dejamos de comer. ¿Sabes que hay muchos cristianos que se siguen preocupando de eso? Se siguen preocupando: ¿puedo comer carne? ¿Puedo comer esto? ¿Puedo comer aquello?
y siguen pensando que en eso está la esencia del evangelio. Entonces, cuando vemos un Juan donde viste con pieles de camello y come langostas, que por cierto, hermano, no vayas a pensar que son las langostas que cuestan muy caras y que te venden en un restaurante de mariscos. No, no, no son esas langostas. Aclaro eso porque, hermano, a veces pensamos que se habla de las langostas, decimos, wow, qué fino era Juan Bautista, ¿verdad? Pura langosta comía. Yo merezco como Juan Bautista una buena langosta. Pero no, son chapulines, hombre, lo que él comía. Esa especie de grillos gigantes, hermano, que cuando llegan por millones o miles o millones, no sé, de ellos, se convierten en un gran peligro y en una plaga que destruye no nada más plantas, sino incluso mata hasta animales. Bueno, pues de esos animalitos, hermano, es lo que él comía. Lo que sí es interesante notar es que su comida era diferente. Pon atención en esto. Su comida era diferente, pero era comida limpia. Su comida no era común, porque no todos comían langostas. Cuando habla que comía miel también y lo pone a la par, quiere decir que la miel tampoco era un alimento común. Hermano, recuerda que la riqueza en una mesa judía era que en la mesa no faltara harina, no faltara sal, no faltara vino. Cuando en una casa no faltaba harina, no faltaba sal y no faltaba vino, esa casa se consideraba una casa próspera. Sin embargo, la miel no estaba dentro de esos elementos primordiales de riqueza o de prosperidad básica. Entonces, vestía de manera diferente y comía una dieta diferente. Sin embargo, sus alimentos y su forma de vestir no atentaba contra la pureza de Dios. Eso es muy importante. No comía carne de cerdo, ni comía pulpo, por mencionar un par de alimentos que estaban prohibidos. Con eso estoy diciendo que no comas carne de cerdo y que no comas pulpo. Por supuesto que no. Lo que estoy tratando de decir es que aún su dieta reflejaba búsqueda de santidad, pero no una santidad fabricada, ni una santidad impuesta, ni una santidad confeccionada por los hombres, sino una santidad que surgía de Dios y de su sencillez para poder disfrutarla. Amén. Seguro que comía más cosas, hermano, pero ¿por qué se hace énfasis en la langosta y en la miel? Porque él se diferenciaba. Él era diferente, pero siendo diferente no ofendía a Dios. Por eso, hermano, nosotros tenemos que ser diferentes al mundo. Tenemos que diferenciarnos del mundo. Tenemos que diferenciarnos incluso de la religión. Pero en ese proceso de ser diferentes, somos llamados a ser santos y no ofender a Dios. Ahora, la parte central de Juan Bautista era esa, que él bautizaba. Esa era primordial, por eso el apodo, ¿verdad? Por eso el mote, Juan el Bautista, porque él ponía un énfasis en el bautismo. Entonces, parte de su personalidad y su ministerio era el énfasis que él ponía en el bautismo. Para él era fundamental, por eso todos los que venían a él, dicen los evangelios, los bautizaba. Ahora, número uno, ¿dónde los bautizaba? En un lugar retirado. Eso también es importante porque parte del impacto del Cristo en su vida era que él sabía que tenía que retirarse. Que Juan estuviera retirado nos habla de una vida consagrada, nos habla de una vida de santidad. Él significa esto, hermano, que no pasaba tiempo en otros lugares, seguramente no, pero él al mayor tiempo de su vida la pasaba comprometido con su ministerio en lugares retirados. La iglesia, hermano, quiero que notes esto, tiene que ser una iglesia retirada, pero altamente sociable. Ese era Juan. Juan era una persona que bautizaba en un lugar retirado, pero recibía a todos los que venían,
a todos los que se acercaban. Entonces la iglesia es un llamado a aquel que ha sido impactado por Cristo, se retira. ¿Se retira de qué? De aquello que no representa de manera correcta los ideales, el propósito del ministerio al que hemos sido llamados. No es que nosotros nos retiremos y no sociabilicemos, no, porque aceptamos a todos, compartimos con todos, estamos en medio de todos, pero no podemos participar de lo que todos participan, porque estamos en medio de una generación cuya búsqueda constante es siempre hacer el mal y ofender a Dios. Entonces, si estamos claros de que estamos en medio de esa cultura, no podemos nosotros, aunque miremos, hermano, Juan Bautista sabía perfectamente cómo se comportaban las demás personas, hermano, no era una seta. ¿Qué es una seta? No era alguien que se retiraba a las montañas como un ermitaño y no quería saber absolutamente de nadie, no fuera que vayan a contaminar su santidad, no, él aceptaba a todos, recibía a todos, compartía con todos, sin embargo les dejaba claro en algo: quiero que entiendas que yo estoy contigo para que tú recibas el mensaje que yo traigo, no para que yo termine viviendo como tú vives. Es decir, no estaba con los demás para que los demás le marcaran la forma, la ruta de lo que tenía que hacer o de tenía que pensar. Él tenía muy en claro su manera de pensar, tenía muy en claro su manera de vivir, y él estaba claro que tenía que influenciar a los demás con su manera de pensar y su manera de vivir, y no dejar que los demás lo influenciaran a él. Esta es la iglesia, o esta debería ser la iglesia. Estoy contigo, como contigo, comparto contigo, pero no voy a terminar pensando, ni haciendo, ni vistiéndome como tú. No. Puedo compartir contigo y comer contigo, pero quiero decirte que yo tengo mi propia comida y tengo mi propio vestido. Tengo mi propia moda. La moda de un Cristo que me ha impactado de dentro de mi corazón hacia afuera. Tengo mi propia dieta, no necesito tu dieta. Tengo mi propia dieta, y la dieta que yo tengo son los pensamientos que surgen de la palabra de Dios para mi vida. No necesito tu dieta. Ojalá y alguien esté entendiendo el mensaje en esta hora. Venían a él, dice la palabra, venían a él, versículo 5, de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región alrededor del Jordán. Acudían a él y confesando sus pecados eran bautizados por Juan en el río Jordán. Venían de Jerusalén, de Judea y toda la región alrededor del Jordán. Cuando tú miras toda la región del Jordán, básicamente es lo que menciona ahí: Jerusalén, Judea, pero había otras regiones cercanas. Número 1, Galilea, que era parte del pueblo judío, pero Galilea era la región de los despreciados. Recuerda, eso lo vimos la semana pasada. Jerusalén y Judea era la parte, digamos, más aristócrata, o quizá más aceptable o más educada del pueblo de Israel. Pero estaba Galilea al norte, y Galilea era una región considerada como de gente más ignorante, gente menos culta, gente más vulgar, si tú quieres. Bueno, pues también esos están considerados en los que venían a Juan Bautista. Pero por otro lado estaba Samaria. Samaria, una gran parte de Samaria colindaba con el río Jordán, y los samaritanos eran despreciados porque eran considerados gente mezclada. Entonces, hermano, cuando dice la palabra que Juan Bautista estaba bautizando en el Jordán y venían a él de Jerusalén, de Judea, de la región alrededor del Jordán, básicamente está diciendo lo mismo que le fue dado a los de la gran comisión: vayan y sean testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. A Juan Bautista venían a él los mismos hombres y mujeres a los que Jesús mandó a la iglesia. Entonces, hermano, vemos que Juan Bautista estaba cumpliendo con la gran comisión que después nos sería dejada a nosotros. Entonces nosotros estamos siendo llamados a ser, ¿qué? Heraldos de Jesucristo. Estamos siendo llamados a, ¿qué? A diferenciarnos en cómo vestimos, en cómo hablamos, en cómo comemos, en cómo nos comportamos. Y también, hermano, nosotros hemos sido enviados a todas las personas, a no hacer acepción de personas. A Jerusalén, a Judea, a Samaria, hasta lo último de la tierra. A los más cultos, a los más
a los que parece que son más preparados, pero también a los que parecen que no lo son tantos, a los despreciados, a los que parece que son mestizos, a los que quizá pensamos que no deberíamos de aceptar por alguna razón. Dios nos dice, vayan a todos ellos. Juan Bautista manda un reto con su bautizo. Él bautiza, pero deja un reto, y ahorita te voy a explicar el reto, porque ese reto tiene que ver con una vida de compromiso. Pero mira entonces, él bautizaba. Ahora, ¿por qué bautizaba Juan? No voy a tomarle mucho tiempo, pero quiero que entiendas que el bautizo seguramente es una herencia que fue transformándose de los lavamientos que menciona Levítico. Levítico habla de algunos lavamientos, que algunos que eran sorprendidos en pecado, o algunos que eran encontrados con lepra, por ejemplo, o con algunas inmundicias de tipo de salud, les eran mandados lavamientos. Entonces estos lavamientos que se daban en algunas clases de situaciones, seguramente fueron el inicio para que después evolucionaran en lo que se conoció como bautizos. Pero el punto, hermano, es que la ley comienza como un lavamiento diciendo, hay limpieza, hay oportunidad de limpieza para aquello que es sucio. Pero cuando evoluciona, pon atención aquí, llegó un momento, hermano, que los judíos comenzaron a bautizar a los gentiles. ¿Por qué bautizaban a los gentiles? Porque consideraban a los gentiles inmundos. Entonces, como los gentiles eran inmundos para los judíos, cuando un gentil quería ser parte de la fe judía, quería adorar al Dios de Israel, los judíos decían, es que tú no naciste judío, eres inmundo. La única manera en que tú puedes ser parte de nuestro pueblo es que te limpies. ¿Y cómo es que hacían eso? Comenzaron a bautizarlos. Entonces había bautizo para gentiles. Eso se empezó a practicar unos 100 o poquito más, 150 años antes de Cristo. Así que, hermano, Juan Bautista seguramente toma esa práctica que ya se hacían entre los judíos de bautizar a los gentiles prosélitos, y entonces él lleva esto a un paso más adelante, que fue profundamente significativo, porque entonces él viene a los de Jerusalén, a los de Judea, y les dice, hey, bautícense. Y entonces vienen los judíos y dicen, ¿cómo? Pero si yo no soy gentil, ¿cómo me voy a bautizar? Yo soy judío. Y entonces Juan Bautista empieza a hablar, empieza a predicar y le dice, es que no has entendido una cosa, que aunque tú seas judío, hijo de Abraham, nacido por linaje israelita, eres inmundo delante de Dios, eres pecador, tú no tienes nada que te haga diferente a un gentil, porque los gentiles adoran a los dioses paganos y tú adoras a tu religión. Y tú adoras tu propio egoísmo. Entonces Juan empieza a mostrar que necesitan el bautizo porque todos tenemos el pecado que nos ha sido transmitido por Adán. Pon atención. Empieza a decirles, necesitas tener fe en que el único que te puede limpiar tus pecados es Dios, no tu religión, no tu raza, no el color de tu piel, no tu denominación, porque para ese entonces, hermano, ya había por lo menos 7 sectas, que sabemos, quizá había más. 7 sectas, los saduceos, los escribas, los fariseos, los esenios, no sé, los celotes, que eran una secta política, y otras más, estaban ya por denominaciones. ¿Hay algo diferente hoy? ¿Cuántas religiones que ponen a Cristo al frente no hay? ¿Y cuántas denominaciones que ponen a Cristo al frente no hay? Pero hermanos, si no entendemos nosotros que no nos salva nuestra denominación, no nos salva ser católicos ni nos salva ser evangélicos. Si tú naciste en un hogar católico, te vas al infierno. Si tú naciste en un hogar evangélico, te vas al infierno. Por eso no debemos de pensar que nacer en una congregación, en un hogar cristiano,
Eso nos hace mejor. Eso es lo que le estaba pasando a los judíos en tiempo de Juan Bautista. Y Juan Bautista viene y dice: basta ya de que crean que porque son judíos son mejores, que porque nacieron en Jerusalén donde está el templo son mejores. Vengan todos los que saben o entienden que han ofendido a Dios. Y entonces, hermano, el bautismo que Juan practica es un bautismo para arrepentimiento. Así comenzaba su mensaje: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos ha llegado. Entonces, el bautismo era para perdón de pecados. Ahí estaba el templo, hermano. Se seguían matando corderos, se seguían matando palomas, conforme a la ley. Pero viene Juan y dice: de nada les sirven sus corderos. Mira qué mensaje. Era un mensaje, hermano, que estaba confrontando toda la religión así de golpe. Por eso, hermano, fue tan odiado Juan Bautista. Ahí están con sus prácticas, pensando que eso les va a dar más mérito delante de Dios. Nada de eso sirve si Cristo no arde dentro de sus corazones, si no se arrepienten profundamente de la basura que son. ¿No será este un mensaje que necesita el mundo de hoy? Aún como evangélicos necesitamos que se nos siga recordando: necesitas arrepentirte de tus pecados. Los judíos bautizaban prosélitos gentiles para que ellos pudieran pertenecer al pueblo judío, ser parte del pueblo judío, aunque ya en los tiempos de Jesús, fíjate cómo eran los judíos. Ok, prosélitos gentiles, ya no eres gentil, ya eres judío, o eres parte del pueblo judío, pero no puedes adorar en el templo. Te quedas en el patio de los gentiles. Por eso es que el templo de Herodes tenía patio de los gentiles, atrio, lugar santo y lugar santísimo, arreglándole la plana a Dios, ¿verdad? Como siempre hace la religión. Tú sabes que el Señor le mostró a Moisés un templo, figura de su templo, con un atrio, un lugar santo y un lugar santísimo. Y en el atrio santo y santísimo está manifestándose Dios, ¿verdad? Pues en el templo de Herodes le quisieron arreglar la plana y pusieron el patio de los gentiles. Ahí ellos llegaban, traían sus sacrificios o traían sus ofrendas, pero no podían entrar donde entraban los judíos, aunque ya se habían bautizado para ser parte del pueblo judío. Yo creo que eso irritó más a Juan Bautista, al propio Señor Jesús. Por eso el Señor Jesús dijo: ustedes, bola de religiosos, a ustedes les importan los gentiles no porque los quieran salvar, les importan por el dinero que ellos representan. Tú sabes que los católicos y algunos evangélicos también le dicen a la gente: los sacerdotes, las monjas, todo la élite son la iglesia, y los demás que son congregantes, son feligreses. Eso fue poner un patio de los gentiles. Lo que hizo la iglesia católica fue poner un patio de gentiles, decir: bueno, sí, pueden estar con nosotros, traigan sus limosnas, ¿verdad? Traigan sus ofrendas, pero ustedes no pueden ser parte de. Y tristemente a veces entre evangélicos hacemos lo mismo. Hermano, sabemos que hay movimientos que están diciendo que los pastores son los sacerdotes, y la iglesia tiene que respetar al pastor porque es el sacerdote, y al apóstol porque es el sumo sacerdote. ¿Sabes que eso es hacer un patio de gentiles? Porque la palabra dice que el sacerdocio es universal. Todo aquel que tiene a Cristo Jesús como sumo sacerdote es reino de sacerdotes para Dios Padre. Así que si tú has recibido a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, eres sacerdote para Dios y tienes acceso no al atrio, no al lugar santo, al lugar santísimo para alcanzar misericordia. Por eso Juan Bautista, hermano, se puso tan bravo. Pero vas a ver, vamos al mensaje de Juan Bautista, capítulo 3, versículo 7. Dice: cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo: camada de víboras,
¿Quién les enseñó a huir de la ira que está por venir? Por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento y no piensen que pueden decirse a sí mismos: tenemos a Abraham por padre, ¿eh? Porque les digo que Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. El hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo en verdad los bautizo a ustedes con agua para arrepentimiento, pero aquel que viene detrás de mí es poderoso, más que yo, a quien no soy digno de quitar las sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y con fuego. El bieldo está en su mano y limpiará completamente su era y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en un fuego que no se apaga. Mira su mensaje. Para más detalles, ve el Evangelio de Lucas, porque ahí él responde a algunas preguntas que les hacen los romanos, que les hacen los recaudadores de impuestos. Seguramente te va a dar más luz, pero esta es la esencia de su mensaje. Lo primero que hay que entender es que su mensaje aplastante es un mensaje de arrepentimiento. Así comienza, hermano, y estaba Juan predicando arrepentimiento y bautizando. Entonces, hermano, hay que entender esto. Si no entendemos esto, no vamos a entender absolutamente nada. El mensaje de Juan Bautista era arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Cambio de mente, cambio de vida, cambio de conducta, transformación, metamorfosis. Por eso, hermano, él quería representar su mensaje hasta con su forma de vestir. Él quería mostrar con su forma de comer que él pensaba de una manera diferente, que él se comportaba de una manera distinta. ¿Cómo se comporta el mundo? De una manera pecaminosa, de una manera soberbia, de una manera corrupta, de una manera sucia. ¿Cómo debemos comportarnos los que hemos llegado a Jesús? De una manera arrepentida, una manera de vestir digna, una manera de hablar pura, una manera de comportarnos justa, firme. Juan, hermano, entonces Dios lo movió para que su propia personalidad reflejara la esencia de su mensaje. Pero un arrepentimiento para entrar al reino de los cielos. Hermano, esto es lo que no te dije hace rato. Los judíos bautizaban para convertir a los prosélitos a ser parte del pueblo de los judíos o el pueblo de Israel. Pero Juan eleva el bautizo y él dice: no. Yo lo que vengo a decirte es que tú te bautices, no para ser parte de un pueblo, sino para que seas parte del reino de Dios. Bautízate para ser parte del reino de Dios. Si Juan Bautista predicaba el reino de los cielos, ¿cuál es la entrada al reino de los cielos? Arrepentimiento. ¿Cuál es la demostración de que yo quiero ser parte del reino de los cielos? El bautismo en agua. Entonces el bautismo en agua era como la certificación de que yo realmente quería arrepentirme, ser distinto y ser parte del reino de los cielos. Dicho sea de paso, el bautizo no te hace parte de ninguna congregación. El bautizo no te certifica como miembro de ninguna denominación. Si te dijeron a ti: bautízate para que seas parte de nuestra iglesia, te mintieron. Si alguien viene y te dice: te tienes que volver a bautizar, pero ahora te tienes que bautizar en nuestra iglesia, porque el bautizo que te hicieron allá no sirve, porque tienes que certificar que eres nuestra membresía. No, hermano, la membresía de una iglesia local se hace a través del compromiso con esa iglesia, no a través del bautismo. A menos que estés bautizado en la iglesia católica, porque el bautismo en la iglesia católica, eso no es bautismo. Pero si tú te bautizaste en una iglesia evangélica, cristiana, donde confesaste a Jesús como tu Señor, y por alguna razón ahora estás reuniéndote acá, tú eres parte de la iglesia de Cristo, sin importar dónde te bautizaste, siempre y cuando haya sido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en un lugar donde se habla y se predica genuinamente a Jesucristo y su evangelio. Entonces, hay que entender para qué nos arrepentimos de nuestros pecados, para ser parte del reino de los cielos. El inicio del mensaje de Juan Bautista fue el inicio del mensaje de Jesucristo. Cuando tú ves la palabra en Mateo capítulo 4, versículo 17, ahí solamente un capítulo más adelante,
cuando Jesús comienza su ministerio, dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, hermano, Jesucristo no vino a predicar algo diferente a Juan Bautista. Juan Bautista vino a predicar el mensaje de Dios, y Jesucristo, como Dios hecho carne, lo empezó a detallar. No son dos mensajes diferentes, no son dos propósitos distintos. Ahora, cuando Jesús se va a los cielos, deja una encomienda a sus discípulos: id y predicad el reino de los cielos. Entonces, hermano, Juan Bautista comenzó, él puso las bases, Jesucristo lo detalla, lo modela, porque él es el rey, y después nos da la encomienda de un mismo mensaje, hermano. ¿Cuál es el mensaje? El reino de los cielos. Hay que entender que hay un rey. El rey ya nació, el rey ya se encarnó. Cuando nosotros hablamos de la Navidad y no vemos la encarnación del rey, hermano, estamos perdiendo el tiempo en estas fiestas absurdas. Hay que ver al rey que nos quiere impactar como impactó a Juan Bautista, para que entonces nosotros vayamos y en el impacto del rey podamos predicar el reino de los cielos. No predicamos la iglesia, hermano. Por eso no es correcto decir: ven a mi iglesia, mira qué bonita alabanza, mira que tenemos clase de niños, mira que tenemos reuniones de matrimonios. Todo eso son planes que pueden ayudar, que deben ayudar, pero la esencia, ¿cuál es? Predicamos el reino de los cielos para que tú no vayas al infierno, para que tengas una nueva vida y disfrutes del gozo y la paz que Dios quiere darte mientras estés aquí en la tierra. Dios quiere paz, quiere gozo, quiere alegría, quiere que seamos las personas más felices de la tierra, pero puestos los ojos en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces el mensaje de Juan es arrepentimiento y el reino de los cielos. Pero cuando él está predicando, Juan Bautista, hermano, confronta a los religiosos de su época. Llegan los saduceos, ya lo leíste, llegan los fariseos, y cuando Juan Bautista los ve y se ponen en la fila para ser bautizados, Juan Bautista, hermano, seguramente él había conocido, había hecho su propio trabajo de campo, de investigación, de análisis, sabe el corazón de los, por supuesto, y la guianza del Espíritu Santo que estaba en él, sabía el corazón de los fariseos, y les dice: hey, ustedes qué víboras, camada de víboras. Hoy muchos, hermano, y no me voy a poner a la par de Juan porque Juan tenía una unción única, pero muchos se ofenden cuando el evangelio confronta. ¿Por qué los confronta así? Porque estos hombres no venían con sinceridad, hermano. No venían buscando sinceramente arrepentirse, ni buscaban cambiar sus vidas. Tenían demasiado orgullo de sus templos, de sus rituales, de su religión, de sus tradiciones. Estaban fascinados con tener apariencia de piedad, y como miraban que las grandes multitudes estaban yendo detrás de Juan Bautista, querían congraciarse con todas esas multitudes diciendo: miren, nosotros también somos cristianos. Qué terrible tener a Cristo en la boca, pero tener al diablo en la vida privada. Tener a Cristo en la boca, pero tener la idolatría en la forma de vida particular. Y no estoy hablando de perfección, hermano, porque seguro vamos a pecar, seguro vamos a fallar. Estoy hablando, hermano, cuando fabricamos una religión y queremos exaltar más nuestra religión que aquel que nos salvó. Solo querían dar apariencia de piedad. Juan Bautista les recuerda que la ira de Dios, escucha esto, no es nada más para los no judíos, no es nada más para los que no pertenecen al pueblo de Dios, es para todo aquel que se aparta de él. Juan Bautista les recuerda: ¿piensan ustedes que por ser judíos no va a haber juicio? ¿Piensan ustedes que porque tienen la gloria del templo o porque tienen la gloria de la ley,
Piensan ustedes saduceos porque tienen las ceremonias y los ritos, y ustedes fariseos porque tienen toda la teología y son los guardianes de la tradición y la ortodoxia. ¿Piensan ustedes que no van a escapar? No, se equivocan. La ira va a venir contra todo aquel que tenga en poco al Cordero de Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Esa es la otra parte de su mensaje. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Hermano, este es el mensaje que Pablo predica. Cuando viene Pablo a predicar, hermano, el detalle, la didáctica, como algunos le han llamado, la didáctica del Evangelio, Pablo es muy claro. Dios viene por fruto. El pentecostalismo tradicional, hermano, o mejor dicho, el pentecostalismo más moderno, el pentecostalismo más moderno, le ha hecho un daño terrible a la iglesia. Le hemos dado tanto énfasis a los dones, pero se nos olvida que el énfasis debe ser en el fruto. Juan Bautista no vino diciendo: ¡hey, den dones dignos! No, él dijo: den frutos dignos. Amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, paciencia, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y ahí yo tengo que decir: necesito arrepentirme porque no amo lo suficiente. Necesito arrepentirme porque no tengo la fe suficiente. Ahí tengo que decir: necesito arrepentirme porque no tengo la paciencia digna de un hombre arrepentido. ¿Cuántos no llegan diciendo: Señor, dame un don, dame un don, dame un don? ¿Cuántos deben venir hoy diciendo: Señor, que dé fruto, que el día de tu venida ame más a mi esposa, sea más paciente con mis hijos, tenga más dominio propio ante la botella que me ofrecen mis amigos o ante la secretaria que se me ofrece en la oficina? ¿Por qué no? Hablando lenguas, pero coqueteando con la secretaria, poniendo los ojos en blanco y dando profecías, pero chupando los fines de semana con sus cuates. Vaya mensaje de fin de año, ¿verdad? Como para que no regresen el próximo año. Muchos fariseos y saduceos ya no regresaban. Gloria a Dios por eso. Por eso Juan sabía. Ahora, muchos de esos saduceos y fariseos ¿habrán sido confrontados? Yo creo que sí. Y habrán venido a un bautismo ya con una mente distinta y no nada más dar la pose y no nada más hacer muestra de piedad, sino realmente, yo creo que sí. Fíjate, hermano, esto es interesantísimo. Y no digan a ustedes mismos: tenemos a Abraham por padre. Bien que los conocía y decía: nosotros somos cristianos de años, nosotros no sabemos la Biblia, estudiamos teología, tenemos dones espirituales, nosotros tenemos las tradiciones evangélicas. Juan les dice: no vengan a decirme que ustedes son hijos de Abraham, no vengan a decirme que son cristianos porque cargan una Biblia bajo el brazo. Bueno, que ahora ya ni eso cargamos, ¿verdad? No vengan a decirme eso, porque Dios puede hacer hijos de Abraham desde las piedras. ¿Sabes qué es lo que está diciendo? No es tu tradición, no es tu religión, no es tu descendencia, no es tu linaje. Es Dios. Si te quiere escoger, Él te va a salvar. Hermano, está hablando de la gracia. Está hablando de la gracia. Si Dios quiere salvar piedras, Él salva piedras, porque ¿quién le puede decir que no salve piedras si Él es Dios? ¿Quién le puede decir que no escoja piedras si Él quiere salvar piedras y hacer hijos de las piedras? Si Él es soberano, todopoderoso. Así que no te salva tu religión, te salva la gracia de Dios. La salvación es de Jehová. Eso es lo que está diciendo. La salvación le pertenece a Jehová, no le pertenece a Abraham. No le pertenece a una denominación, no le pertenece a un ministerio. La salvación le pertenece a Dios.
Así que ustedes no digan porque soy hijo de Abraham. Si no eres hijo de Dios y no eres seguidor o no eres participante de la fe de Abraham, de nada te sirve. Lo que está diciendo Juan es: mas el justo por la fe vivirá. No es hijo de Abraham lo diría Pablo, porque Pablo también hace eco de esto que está diciendo Juan. Pablo lo diría así en el libro de Romanos: no es hijo de Abraham el que nace según la carne, sino que es hijo de Abraham el que nace según la fe. Y si tú has tenido fe en Cristo Jesús, entonces tú eres hijo de Abraham. Lo cual, hermano, era algo muy difícil de admitir para un judío. Que un judío no fuera hijo de Abraham era algo que le dolía en el fondo. Por eso le dice: miren, todos estos samaritanos, todos estos gentiles, todos estos galileos que ustedes desprecian tanto, ellos, por tener fe en lo que Abraham creyó, son hijos más que ustedes. Aleluya. Ese era el mensaje de Juan el Bautista. El hacha está puesta, viene juicio. ¿Cómo? Viene juicio. ¿Y quién va a traer el juicio? El que viene atrás de mí. ¿Quién trae el juicio? El rey, de quien yo vengo hablando. Él trae el juicio. El hacha está en su mano. Él trae un hacha y viene partiendo y viene rompiendo. Déjenlo, leo como está escrito. El hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Hermano, ¿tú crees que esto es verdad? ¿A eso vino Jesús? No puede ser. Si Jesús es bien, todo bondad, todo amor, nos va a salvar a todos, hermano. Él no puede permitir que esto pase. ¿O tú crees que sí? No, Jesús salva a todos. Todos somos hijos de Dios. Esas son las mentiras que nos han querido que nos traguemos, hermano. Hermano, Jesucristo viene. Y viene por los suyos. Y los que no sean suyos van a ser echados al lago de fuego. Yo en verdad os bautizo con agua para arrepentimiento. Hoy es tiempo de arrepentimiento, es lo que les está diciendo Juan. Pero detrás de mí viene uno que es más poderoso, a quien no soy digno de desatar sus sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. El bieldo está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en un fuego que no se apaga. Juan está diciendo: hoy es el día de arrepentimiento. Hoy es el día de cambiar la forma de pensar y la forma de vida, porque el que viene detrás de mí es mucho más poderoso. Y él viene bautizando, pero no para arrepentimiento. Él viene bautizando en Espíritu Santo y fuego. Pon atención: Espíritu Santo y fuego. Y quizá lo que te voy a decir: voy a matar una vaca sagrada de tu mente. Porque nos encanta leer la Biblia de manera atomizada. Nos encanta leer la Biblia por versículos que nos gustan y no son de impacto. Y los aislamos de todo lo que está diciendo el Señor. Pon atención aquí. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Yo veo aquí tres bautismos. Tres bautismos. Uno, el bautismo en agua, que es el bautismo de arrepentimiento que Juan está practicando. Pero después veo un bautismo en Espíritu Santo. Y ese bautismo en Espíritu Santo, Juan está diciendo que es para todos los que crean en aquel que él anuncia. Es para todos los que crean en aquel que él viene anunciando. Así que, hermano amado, el Espíritu Santo está en todo aquel que ha recibido a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. De hecho, nadie podría bautizarse si el Espíritu Santo no le da testimonio que se bautice. Todo aquel que se decide, número uno, que decide entregar su vida a Jesús, y dos, que decide bautizarse, es porque el Espíritu Santo lo está guiando para que lo haga. Entonces, tres tipos de bautismo: el bautismo para arrepentimiento, representado en lo que Juan estaba haciendo; el bautismo en Espíritu Santo, que es lo que dice que Jesucristo va a dar, el Rey de Reyes va a dar a todos los que sean parte de su reino; y número tres, el bautismo en fuego. El bautismo en fuego, hermano, si bien es cierto que puede estar, y lo digo con mucho cuidado, a ver si me doy a entender, que puede estar relacionado al fuego que habla Pedro, porque Pedro habla que toda la iglesia tiene que ser pasada como por fuego, y que son pruebas, y que son luchas,
Y el apóstol Pablo dice que todas nuestras obras tienen que ser pasadas por fuego y solamente van a sobrevivir aquellas que fueron diseñadas por el Espíritu Santo. Yo miro que Juan el Bautista está hablando de otra cosa, además de eso, que puede ser así, porque cuando nosotros leemos la Biblia tenemos que entender lo que se llama paralelismo, y yo veo 3 paralelos aquí muy claramente representados. El primero: árbol que da fruto va a ser puesto aparte, y el que no dé fruto va a ser echado al fuego. ¿Notaste la palabra fuego? El árbol que da buen fruto va a ser puesto aparte, va a ser cosechado. Y el fruto, lo sabemos por lo que nos dice el apóstol Pablo, es directamente resultado del trabajo del Espíritu Santo. Eso quiere decir que tampoco nosotros damos frutos por nosotros mismos. Damos fruto como resultado del trabajo que el Espíritu Santo haga en nuestras vidas. Pero si no hay fruto, entonces no hay Espíritu Santo. Por lo tanto, debe haber fuego. El segundo paralelo que surge de esta primera idea es: Él los bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Una vez más hay una diferenciación. El que es bautizado con Espíritu Santo da fruto, pero el que no, entonces va a tener fuego. Y el tercer paralelo que lo viene a confirmar dice: el bieldo está en su mano y limpiará completamente su era. El bieldo, hermano, es una especie de red donde se pone el trigo, se avienta el trigo y toda la hojarasca, que es más ligera, es llevada por el viento, y cuando el trigo cae es quitado de impurezas. Entonces ese trigo sin impurezas, sin cascarillas, sin polvo, sin piedras, es puesto aparte en los graneros. Pero ¿qué pasa con toda esa cascarilla, con toda esa basura? Es quemada como paja en el fuego que no se apaga. Entonces el bautismo en fuego, en este paralelo, tiene que ver con la destrucción eterna. Es el fuego de los árboles que no dieron fruto, y es el fuego de la basura que fue separada del trigo. Tiene consistencia, hermano. Fruto de un lado y fuego a los que no dan fruto. Espíritu Santo en un lado y fuego en el otro, para separar el trigo por el trabajo del Espíritu Santo y echados al fuego. Entonces, ¿cuál es el bautismo en fuego del que está hablando aquí? No es la prueba de Pedro, de primera de Pedro, no es la tribulación que nos habla Pedro, no es el separar las obras rectas de las que no, de las que nos habla Pablo. Es claro, hermano. Versículo que es 12 dice: quemará la paja en un fuego que no se apaga. ¿Alguien me quiere decir cómo le llama Jesús? Porque Jesús usa la misma frase. ¿Cómo le llama Jesús al fuego que no se apaga? Infierno o lago de fuego. Infierno, Jesús le llama infierno. Y el Apocalipsis nos da más luz y nos dice que es el lago de fuego y azufre que no se extingue nunca. Entonces, ¿cuál es el bautismo de fuego? En otras palabras, el que es bautizado en el Espíritu Santo tiene testimonio de que Cristo está en él y será llevado a la vida eterna. Pero el que no sea bautizado en el Espíritu Santo para vida eterna va a ser sumergido en el fuego del lago de fuego por toda la eternidad. Este bautismo en fuego del que habla Juan Bautista nos lleva a la muerte eterna. Por eso el mensaje es tan duro para los fariseos y saduceos. Lo que está diciendo es: ¿qué van a hacer hoy ahora? Ya que les puse, ¿se arrepentirán de sus pecados? ¿Dejarán que el Espíritu Santo los guíe al Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿O permanecerán en su dureza de corazón, en su orgullo, en su soberbia, en su altivez, para ir camino al lago de fuego? ¿Por qué su mensaje era así de fuerte y por qué tenía tanta trascendencia? ¿De dónde le venía esa fuerza, ese vigor, esa pasión? Le venía de haber tenido encuentro con el Cristo encarnado. Pon atención porque voy más rápido.
Juan Bautista fue visitado por Cristo, hermano, cuando Juan Bautista apenas era un feto. Dice Lucas, y no te voy a leer los pasajes, solamente los voy a recordar, que cuando María fue a visitar a Elisabet, la mamá de Juan Bautista, quien también fue anunciado de una manera sobrenatural, ya cuando Zacarías y Elisabet no podían tener hijos, por eso Juan Bautista, hermano, es sobrenatural hasta en su concepción. La palabra dice que aquellos que hemos venido a Jesús no hemos nacido por voluntad de carne, ni voluntad de varón, ni voluntad de sangre, sino por voluntad de Dios. Así que eso es lo que tú debes de creer, hermano, que Dios te ha llamado y te ha escogido, no por voluntad de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón. Ha sido el Señor quien te escogió antes de que tú nacieras. Hermano, Juan Bautista dice que cuando estaba en el vientre de Elisabet, cuando María saludó a su prima, porque era su prima, la saludó. Dice que Elisabet se llenó de alegría y le dijo: el bebé acaba de saltar. Y saltó el bebé. Ahora vamos a verlo. Ahí dice Lucas capítulo 1 versículo 39. En esos días María se levantó y fue apresuradamente a la región montañosa de Judá, y entrando a la casa de Zacarías saludó a Elisabet, y aconteció que cuando Elisabet oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elisabet fue llena del Espíritu Santo. Pero el niño, hermano, Juan Bautista fue lleno. Y la palabra dice, hermano, en Lucas 1:66, y todos los que oían las guardaban en su corazón diciendo: ¿qué pues llegará a ser este niño? Hablando de Juan, porque la mano del Señor ciertamente estaba con él. Hermano, Dios estaba de la mano con un niño que todavía no nacía o acababa de nacer. El capítulo 66 de Lucas 1 es el recién nacimiento de Juan, y dice: el Señor andaba de la mano con él, de un recién nacido. Eso quiere decir, hermano, que Juan fue escogido, hermano, desde antes de nacer en el vientre de su madre, y cuando fue recién nacido, Dios cuidó de él, lo cubrió, lo protegió. Dios fue el que lo escogió. ¿Sabes, hermano, que Dios escoge a los que son suyos? Desde antes de nacer, desde antes de la fundación del mundo, fuiste tú escogido. Cuando fuiste niño o eras niña, su mano te sostenía. Aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo el Señor te recogerá. No importa que no hayas tenido cerca a tus padres, no importa que hayan sido lejanos, no importa que haya habido circunstancias difíciles, la mano de tu Padre Celestial estaba contigo porque Él te escogió. Hermano amado, ¿por qué unos van con el Espíritu Santo como trigo a los trigales o a los almacenes del Señor? ¿Y por qué otros serán lanzados al lago de fuego? Porque el Señor escoge a los que son suyos. Yo veo en ese pasaje de Mateo, hermano, que el Señor escoge a los que son suyos. Juan fue escogido desde antes de que naciera. Lucas 1 versículo 80 dice: y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y vivió en lugares desérticos hasta el día en que apareció en público en Israel. Hermano amado, Juan Bautista apenas estaba creciendo. Era un niño, era un joven, pero ya estaba siendo alimentado por el Espíritu Santo. ¿Y todo esto por qué? Por el impacto de la encarnación de Cristo. Quiero que me entiendas, hermano. Si ya te cansé, quiero que entiendas esto: que Jesucristo encarnado impactó a Juan. Cuando Jesús era apenas también un feto, impactó a Juan. Y ese impacto en Juan permaneció toda su vida. Porque el impacto de Cristo encarnado fue de tal manera que Él volvió a retomar, porque el Espíritu Santo estaba con Él. Así es en la vida de los escogidos. El Espíritu Santo nos acompaña. A veces tropezamos, pero nos levanta. Por eso, hermano, si tú tienes temor de que tus hijos quizá de repente parece que se alejan, si el Señor tiene un plan con tus hijos, el Señor los va a regresar. Aunque sea patadas, hermano, pero el Señor los va a reencauzar. Pero oremos para que nuestros hijos sean sensibles al Espíritu Santo y se dejen guiar por el Cristo encarnado, que se dejen impactar por la realidad de Cristo en sus vidas. Amén. Cuando llegó el tiempo en que Juan fue un adulto, ¿cómo concluye el ministerio de Juan Bautista? Respondiendo a la manifestación del Mesías.
Entonces Jesús llegó a Galilea, al Jordán, estoy leyendo el versículo 13, donde estaba Juan para ser bautizado por él, pero Juan trató de impedírselo diciendo: no, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Jesús le respondió: permítemelo ahora, porque es conveniente que así cumplamos toda justicia. Entonces Juan consintió. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente y los cielos se abrieron. En ese momento el Espíritu Santo de Dios descendió como una paloma y vino sobre de él, y se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Juan Bautista identificó al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así lo dice Juan, capítulo 1. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué logró identificar a Jesús? Porque fue impactado por la encarnación de Jesús. Cuando Juan Bautista ve a Jesús, dice: es el Cordero de Dios, lo identifica. Ese es el Rey del que yo hablo, es el Rey del que yo predico. Y no nada más lo identifica, es humilde. Tan humilde que dice: no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Eso lo dice Lucas, hermano. No soy digno de desatar la correa de sus sandalias. ¿Sabes quién desataba las correas o ataba las correas de las sandalias? Los esclavos. Ese era un trabajo de esclavos. Y Juan dice: yo ni siquiera me considero digno de ser esclavo del Rey. Soy su mensajero, soy su heraldo. Mira, hermano, el que hablaba y le decía a los fariseos y saduceos: camada de víboras. El que les decía: ¿quién les enseñó a huir? El que les decía: hey, ustedes decidan, porque si ustedes no toman una decisión hoy, van a terminar en el infierno. Cuando se trataba de Jesús era humilde. Cuando se trataba del Mesías, del Rey, bajaba su rostro, doblegaba sus rodillas, lloraba y decía: no soy ni siquiera digno de ser el más pequeño de sus esclavos. ¿Qué concepto tienes tú delante de Jesús cuando vienes delante de Él? Cuando vienes al culto, ¿cómo te concibes? Cuando caminas por la vida, ¿cómo te concibes cuando piensas en Jesús? ¿Te concibes como el que merece? ¿Te la pasas reprochándole? ¿Te la pasas exigiéndole? Muestra entonces una gran humildad y sujeción a Jesucristo. Se identifica como un esclavo, como el más pequeño. Quizá por eso más adelante Jesús dice: ¿quieren saber quién es el más grande profeta? El que se hizo el más pequeño. Porque escrito está, hermano: el Señor exalta al humilde, pero mira de lejos al soberbio. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios, y el Señor los exaltará a su debido tiempo. ¿Y sabes cuándo va a ser esa exaltación a su debido tiempo? Cuando Él venga. Ahí será la gran exaltación del Señor a todos sus siervos, a todas sus siervas, a todos sus hijos, a todas sus hijas. Hoy es tiempo de humillarnos, de adorarlo, de servirle, de comprometernos, de predicar el Evangelio. Cuando viene Jesucristo y Juan lo ve, le dice: no, ¿cómo crees? No soy digno. Bautízame tú, Señor. Porque él comprendía la grandeza, él entendía la trascendencia de Jesús. Cuando Juan le dice a Jesucristo: no, tú bautízame, lo que le está diciendo sencillamente es: tú eres el grande, yo soy el pequeño. Este plan no se trata de mí, se trata de ti. Por eso lo que le está diciendo Juan Bautista es: Señor, yo soy el mensajero del reino y tú eres el Rey. No se trata de mí. Por eso Pablo dice: no nos predicamos a nosotros mismos. Juan por un momento se puso en ese plan, porque, hermano, él entendía que se trataba del Señor. Y aunque él, en un acto de humildad sincera, dice: no, es que no se trata de mí, yo no soy el importante eres tú. Jesucristo le tuvo que aclarar el pensamiento y decirle: precisamente, Juan, porque no se trata de ti. Entiende el mensaje, porque el mensaje que tú has estado proclamando por tanto tiempo, Juan, escucha, pon atención, porque este mensaje es para ti y para mí. Vienes predicando al Rey, vienes predicando al reino, vienes predicando arrepentimiento para limpieza de pecados. Pero la realidad, Juan, es que ¿quién se puede limpiar de sus pecados en un sucio río, Jordán?
La realidad es que ¿quién realmente está limpiándose de sus pecados cuando sale de este sucio río? Nadie se está limpiando de sus pecados. Lo que tú estás predicando es solamente un mensaje del que vendrá y que verdaderamente va a poder hacer lo que el río Jordán no puede hacer. Cumplamos la ley, cumplamos la justicia. Pon atención, iglesia, porque esta fue la enseñanza última que tuvo Juan Bautista y es la primera para nosotros. Cuando Juan entendió, dijo: sí, te bautizo. Porque entonces entendió que estaba bautizando al representante de toda la humanidad, que estaba bautizando al que tomaría los pecados de toda la humanidad, al que llevaría en él toda la justicia de Dios, toda la ira de Dios. Cuando Jesús bajó a las aguas en los brazos de Juan Bautista, estaba simbolizando su muerte, porque ahora sabemos, por lo que Pablo nos enseña, que el bautizo simboliza muerte. Juan no lo miraba con claridad, pero estaba diciendo que ese que estaba bajando a las aguas moriría, y que así como él estaba bajando a las aguas, llevando los pecados de todos, representando la pecaminosidad, la suciedad de todos, sería sacado de las aguas, porque estaba proclamando que resucitaría. El último mensaje que a Juan se le enseñó es que el Jordán no limpia pecados, pero Jesús sí puede. Y para poder hacerlo, tendría que cumplir lo que el bautizo simboliza: muerte y resurrección. Todos los que bautizó Juan, 100, 200, 1000, 10,000, yo no sé cuántos bautizó Juan Bautista ahí. Arrepiéntanse para perdón de pecados, arrepiéntanse. Todos, hermano, solamente fueron un ensayo, porque de todos esos, hermano, salieron con un corazón sincero delante de Dios, pero ninguno salió limpio de sus pecados. Cuando vino Jesús, Juan dijo: ¿y todo lo que hice? ¿Y a todos los que bauticé, qué pasa? No te preocupes, Juan. Se llevaron el mensaje de que tendrían que recibir al Rey de Reyes, al que sí les quitaría todo su pecado. Cuando Jesucristo sale, se escucha una voz. Tú sabes cuál fue esa voz: la voz del Padre. Y el Espíritu Santo dice que vino en forma de paloma, y la Trinidad ahí actuando. Pero lo importante es esto: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Escucha lo que está diciendo la voz del Padre. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Dónde estuvo la complacencia más grande del Padre? En la cruz. Lo que estaba diciendo el Padre ahí, para testimonio de Juan Bautista, hermano, es Juan. Todos lo escucharon, pero de manera especial Juan. Era un mensaje a Juan: Juan, lo hiciste bien, hiciste un buen trabajo, porque lo que acabas de ver es el cumplimiento de la promesa. Yo me complazco en la muerte de mi siervo, yo me complazco en la entrega del Cordero. Lo que acabas de hacer es representar la muerte del Cordero y su resurrección, y en la muerte del Cordero y en su resurrección yo me complazco. ¿Lo estás viendo? Primera vez que el Señor se complació en su Hijo, y lo hizo audiblemente, cuando Jesús baja a las aguas, y ahí representó muerte y resurrección. La segunda vez que se escuchó la voz del Padre diciendo que se complacía fue en el monte de la transfiguración, donde Jesús cambia su cuerpo mortal por un cuerpo inmortal. Una vez más vemos que el Señor se complace en la muerte y en la resurrección. Y la tercera vez, hermano, que fue el cumplimiento de estas dos, que solamente fueron una manera de simbolismo, fue en la cruz. En la cruz del Señor, el Padre se complace, y cuando vence a la muerte y sale de la tumba, el Señor se complace, porque el Hijo, ahora sí, llevó el pecado,
lo presentó ante el Padre, se pagaron todas las cuentas, todas las facturas, como dice la palabra en Colosenses, para que no haya más documento de deuda, y ahora todos aquellos que hemos creído en el Rey, en el mensaje central del reino de los cielos, tenemos vida eterna para siempre. Juan terminó su misión. No bautizó Juan a ni uno más, ya no. ¿Para qué? Ya no tenía sentido seguir bautizando si el que daba vida eterna ya estaba caminando sobre la tierra. En ese momento Juan Bautista salió del agua, secó sus vestidos, sonrió al cielo y se fue, hermano, tranquilo. Más adelante tuvo un momento de duda. No vamos a hablar de eso. El Señor trabajó con él y le plació llevárselo a su presencia muy poco tiempo después de estos acontecimientos. Pero su ministerio fue de éxito. La voz del Padre diciéndole: este es mi hijo amado, fue un mensaje indirecto a Juan diciéndole: bien hecho, tuviste éxito. Pero ¿dónde estuvo el éxito de Juan Bautista? En que dejó que el Verbo encarnado lo impactara. Dejó que la encarnación del Verbo no terminara en un pesebre, que la encarnación del Verbo no terminara en Belén, no terminara en una visitación de magos, no terminara en la presentación del niño en el templo. Fue hasta lo último, donde vio al Cordero que salva, donde vio al Cordero entregarse, donde ve al Rey que puede dar vida eterna. Cuando él sumerge a Jesús, sumergió al hombre, sumergió al Cordero. Le vio la cara y le vio cara de Cordero, frágil, entregado a los brazos del que estaba bautizando. Pero cuando Jesús surge, hermano, vio al león poderoso, sublime, agigantado. Tuvo que alejarse, tuvo que hacerse 10, 20 pasos, porque la voz tronante del Padre comenzó a declarar que era el Hijo, y el Espíritu Santo a llenarlo de luz y de gloria viniendo sobre de él. Juan Bautista entendió: no, este no es un hombre frágil, este no es un simple cordero que se deja entregar para ser enterrado. Él es el león de la tribu de Judá, el Rey de quien yo he proclamado toda mi vida. Juan Bautista podía irse, hermano, tranquilo. Pero ahora nos toca a nosotros. Ahora somos nosotros. ¿Cómo predicamos? ¿Predicamos a un hombre? ¿Predicamos solo a un caminante de esta tierra? ¿O predicamos al Cordero que lleva el pecado del mundo y que viene como un león, un rey poderoso? Juan Bautista fue impactado por la encarnación y la revelación de su Salvador. Yo creo que muchos aquí ya hemos sido impactados por su encarnación y se nos ha sido revelado Jesucristo como Señor. Ahora la pregunta es: si eso es así, ¿no estaremos siendo llamados a vivir como Juan Bautista una vida de arrepentimiento? Donde nuestra forma de pensar sea radical en contraste con el mundo, donde nuestras convicciones de vida, de decisión, hasta la manera de vestir y de comer sea diferente a la del mundo. Si realmente hemos visto y se nos ha revelado el Rey de Reyes, ¿no deberíamos ser firmes ante nuestros opositores, como lo fue Juan Bautista, ante los religiosos, ante los aduladores de nuestra época? ¿No deberíamos humillarnos ante el señorío de Cristo cada vez que podamos, cada culto que tengamos, y adorarlo con todo nuestro corazón, estando incluso dispuestos a morir? Porque Juan Bautista estuvo dispuesto a morir por causa del Rey de Reyes. Estando ya en el pretorio, hermano, antes de ser decapitado, le dice a uno de sus discípulos, recuerda, hermano, Lucas es el que nos dice que muchos de los discípulos de Juan, después de que Jesús fue bautizado, dejaron a Juan y se fueron con Jesús, y eso era lo correcto. Después de escuchar tú a un predicador, deja al predicador y ve detrás de Jesús. Después de escuchar un mensaje que te bendiga, te edifique, te impacte, de un pastor, de un evangelista, no te quedes con ese evangelista o con ese pastor.
Ve detrás de Jesús. Juan Bautista dijo, díganle si es él o esperamos a otro, porque estaba dudando. A veces la duda nos viene en la prueba, en la tribulación, en la batalla, en la escasez. Y Jesús le dijo, vayan y díganle a Juan Bautista, díganle, los ciegos ven, los cojos caminan. Él entenderá. Y claro que iba a entender, porque cuando él escuchó, los cojos ven, los ciegos caminan, él no estaba pensando, hermano, en un milagrero. Él estaba pensando en la profecía de Isaías, el príncipe, el rey, que vendría a abrir cadenas, a dar vista a los ciegos, a proclamar el año favorable del Señor. Cuando él escuchó que eso estaba cumpliendo, dijo, estoy listo. ¿Tú ya estás listo? Yo creo que todavía no, porque todavía no hemos predicado, todavía no hemos sido lo suficientemente firmes, todavía no hemos sido lo suficientemente convincentes, todavía no hemos sido lo suficientemente transformados en nuestra manera de pensar, de vivir, de hablar, como lo fue Juan Bautista. Todavía seguimos pensando que se trata de nosotros, en vez de entender que se trata de Jesús. Si tú ya fuiste impactado por la encarnación y la revelación del Rey de Reyes, ¿qué esperamos? Pidamos al Espíritu Santo que nos haga árboles que den fruto y salgamos a impactar al mundo. Cuando Juan Bautista vio que Jesús bajó a las aguas, sabía que estaba muriendo y que estaba resucitando. Ponme atención porque termino con esto. Para aquellos que les gusta leer la Biblia y estudiarla, toda la doctrina, Juan Bautista la enseñó y Mateo la resumió en 15 versículos. El resumen de la doctrina está en Hebreos capítulo 6, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Vayamos adelante a la perfección. Juan Bautista pudo avanzar a la perfección. Ponme atención. Primer doctrina de Hebreos 6. Arrepentimiento de obras muertas. Y Juan Bautista dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos ha llegado. Segunda doctrina, fe en Dios. Y Juan Bautista dijo, ustedes no pueden ser hijos de Abraham, porque Dios hace hijos de Abraham de las piedras, porque solo somos hijos de Abraham por la fe. Tercer doctrina, doctrina de bautismos en plural. Y por lo menos Juan Bautista nos deja ver 3 bautismos: bautismo en agua, bautismo de Espíritu Santo y bautismo en fuego. Después, ¿cuál sigue? Imposición de manos. Y la imposición de manos entendemos por lo que Pablo explica que es para desarrollo de ministerios. Y cuando Juan Bautista sumerge a Jesús, le impone manos y lo prepara para el ministerio. Después, ¿cuál sigue? Resurrección de muertos. Se le reveló la resurrección de muertos. Cuando Juan Bautista predicaba la resurrección de los muertos sin darse cuenta de todo lo que significaba. Y el último, ¿cuál fue? Juicio eterno. Y el mensaje de Juan Bautista termina diciendo, el bieldo está en la mano, a un lado estará el trigo y al otro lado estará los que son echados al lago de fuego.